Buenas tardes. Dejamos nuestra anterior entrega con una referencia a una anécdota sobre el tema de los privados y más específicamente todavía una cosa que era muy frecuente en aquella época, que era el deporte de la caza. El deporte de la caza era tan socorrido, digamos así, para intentar apartar a los reyes de su círculo más inmediato, en este caso de su madre, porque el infante don Enrique se arregló con un tal Juan Núñez y prepararon un plan para separar al rey del poder de su madre. Entonces nos encontramos con que empezaron por recomendar al rey, o sea, hacerle un panegírico tremendo de lo que era la caza, lo bueno, lo sano, lo divertido que era ir a cazar, y mientras tanto, uno de ellos, concretamente don Juan Núñez, intenta organizarse alrededor de un tal Gonzalo Gómez de Caldelas, que había sido una persona para la cual la reina le había tenido mucho afecto, o sea, le había recogido para su casa, le había hecho criado suyo, le había puesto en su corte y además le había hecho caballero. Y no solo eso, sino que además le había casado con una doncella de su casa, con lo cual evidentemente la historia estaba clara. Era buscarse a alguien que de alguna manera era conocido del rey, suficientemente conocido, estaba en el círculo de la madre, con lo cual hubiera sido pues muy relativamente fácil para él convencer al rey de las bondades de la caza. Y cuenta la leyenda, que además está escrita en castellano clásico, y por eso yo lo que intento es traducirlo al lenguaje más moderno, porque si no sería un tanto complicado, para sacar al rey de Burgos, que era donde estaba su madre, y llevarle, diciéndole: señor, ¿por qué? Fijaros, dice exactamente con estas palabras, dice: señor, ¿por qué perdedes el tiempo estando aquí en Burgos? Bien sería, si por viento viésedes, que fuésedes a caza algunos días, e folgariedes, e seriedes muy vicioso e bien andante, e cazariedes cuanto quisiésedes. El rey pues, le gustó este planteamiento y le dijo que efectivamente que lo haría. Y él, entonces, el tal Gonzalo Gómez, le dijo que él haría para que le acompañara don Juan Núñez de caza. Esto se recoge en la crónica del rey don Fernando IV, en las crónicas de los reyes de Castilla. Y es esta la primera mención que aparece como un ejemplo de la explotación por parte de los privados de la pasión cinegética del rey para apartarle de las tareas del gobierno. Porque efectivamente hay otros privados, como don Juan de Alburquerque, el propio Álvaro de Luna y sobre todo Juan Pacheco, que hacen luego lo mismo. Entonces, claro, la caza era una cosa absolutamente dedicada al ejercicio, pues como un deporte. Evidentemente, si
las personas que escuchan esto pues tienen algún sentido de la defensa animalista, pues evidentemente hay que reconocerlo que en el siglo XV lo que divertía a la gente, prácticamente igual que en la actualidad, era el cazar. Pero claro, volviendo al tema principal, todos estos resortes de poder, que son muy importantes en ese contexto de estar cerca del rey en el que se mueven los privados, es evidente que en algunos casos pues funcionó con más y con otros con menos éxito. Y además que algunos pues naturalmente ponen la vida en el tablero y optan por el bando nobiliario, y otros están en el banquillo al no dejarse llevar por este. Pero todo esto, esta historia, los asesinatos, la difamación, solo confirman un hecho ya consumado: que los privados controlan lo que se podría llamar el aparato del poder, por lo que están en el punto de mira de la sociedad política, o al menos de todos aquellos que de alguna manera quieren gobernar. ¿Les recuerda a ustedes algo las historias que se traen en los tiempos modernos, las oposiciones y los que están en el poder? Pues fíjense ustedes que en el siglo XV, o sea, ayer, sucedía poco más o menos lo mismo. Lo cierto y verdad es que en este caso, pues los concejos que ya es un poco de la manifestación popular, aprovechan estas minorías regias para exigir el cese de los privados, que es también el primer objetivo de la alta nobleza cuando el rey elige a sus privados haciéndose cargo solo exclusivamente de sus propios criterios. Es decir, que los privados no son más que hechuras de la voluntad regia hasta cierto punto, porque no son en realidad de una voluntad plena, sino para ciertas cosas. Porque toda la historia está impulsada por el infante don Felipe. Hay 3 privados y por otra parte el poderío que Alfonso XI otorga a sus primeros privados, ya no solo con base cortesana, sino además de carácter desde el punto de vista de los vasallos, con unas intenciones y unos criterios financieros, sobre todo clientelares y militares. No nos olvidemos que estamos hablando de unos momentos muy importantes, porque Castilla está abocada a seguir luchando contra los musulmanes y arrebatarles aquel terreno. Pero claro, para eso necesitan dinero y sobre todo necesitan ejércitos, necesitan, digamos, mandos intermedios, pero detrás de todo esto el rey tiene en su poder un elemento fundamental, que son los terrenos que puede otorgar en función de las victorias que consigan, puesto que lo que hay aquí, desde luego desde mi punto de vista, es más bien algo de tipo económico, sobre todo de la alta nobleza, que un aspecto religioso o incluso de simple poder. No es de extrañar ni hay que olvidar que dentro de muy poco nos vamos a encontrar con la enorme dimensión que tiene la política castellana en el plano internacional. Pero eso es una cosa que llegará en su momento.
que tengáis buena tarde.